Estás en el último penal. Hay 18 ejecuciones. La atención es física y exacta. Leonel Álvarez se para ante la bola y por décimas decide. Ya viviste la remontada, conoces el 6-0 a Danubio. Viste cómo el equipo se ordena en bloques y sale con la pelota jugada. Pero también conoces la presión alta, las recuperaciones instantáneas y la verticalidad medida del equipo de Rueda. Hoy la historia no es lineal. Sistemas, roles, números, momentos dibujan un mapa táctico, pieza por pieza, que hizo que este Atlético Nacional fuera campeón continental en 1989 y 2016. ¿Cuáles son las diferencias concretas? ¿Hay un ADN que conecta ambas campañas? En 1989, 5 jugadores jugaron todos los partidos. Higuita, Gildardo Gómez, Luis Carlos Perea, Andrés Escobar y Leonel Álvarez. Esa continuidad no es anecdótica. Significa bloque, lectura compartida y automatismos defensivos. En 2016 ves otra continuidad distinta. Presión alta, recuperación rápida y medios campos con capacidad para transitar a velocidad. Es la misma institución. Otra respuesta táctica a su tiempo. Ambos modelos se apoyan en 3 ejes similares: orden, ocupación del espacio y transición. Pero los ejecutan con herramientas distintas. En 1989, la herramienta principal es la cohesión posicional y la salida con arquero líbero. En 2016, la herramienta principal es la intensidad en la recuperación y la verticalidad inmediata. Entendámoslo así, Nacional afirmó su identidad en distintas formas. El eje común es la estructura, controlar el espacio, aplicar la presión medida y que la libertad creativa exista dentro del orden. Eso se traduce en victorias consistentes en torneos continentales. 1989. La estructura que vimos en el campo de Nacional funcionaba como un 4-3-3 flexible que muta a un 4-4-2 defensivo. El eje es defensivo y posicional. La defensa mantiene bloque corto con laterales que suben pero siempre con retorno. El mediocampo es de contención y asociación. Los delanteros, Usuriaga entre ellos, explotan la profundidad cuando la estructura se abre. Esa lectura sale de la práctica del bloque compacto y distribución zonal. Nacional disputó 14 partidos. Su campaña quedó en 6 victorias, 5 empates, 3 derrotas. 21 goles a favor, 2 en contra. 5 jugadores jugaron los 14 partidos. Estos son datos que representan la columna vertebral del sistema. En 2016, la disposición prioriza presión alta y recuperación rápida. Los mediocampistas no esperan, avanzan, recuperan y transforman la recuperación en verticalidad. La defensa ya no espera, presiona. Hay hombres como Magnelli Torres o Alejandro Guerra que en esas fases de control combinan pausa con cambio de ritmo. Esa es la diferencia de herramientas. La idea es la misma, controlar el juego, pero con más ocupación agresiva del espacio. En ambos casos, la posición del arquero marca identidad. En 1989, Higuita actúa como arquero líbero, integrando la salida. En 2016, el guardameta es más gestor de juego y apoyo para la salida, pero dentro de un esquema que privilegia recuperaciones. Para entender a qué jugó Nacional, hay que entender cómo defendió. Zona y bloque escalonado. En 1989, Nacional defendía por sectores, no por persecución individual. Eso permitía que la chique del equipo fuese parte de una sincronía. El bloque avanzado reducía las líneas de pase del rival en una ocupación racional del espacio y, por supuesto, forzaba los errores. Tener 5 jugadores que jugaron todos los partidos significa que la sincronía de la chique era practicada y constantemente. La línea subía y bajaba como unidad. Esto garantizó cohesión posicional sin reacciones aisladas. Todos eran respuestas en bloque, menos rupturas y una base estable para el inicio del juego. Nacional funcionó con zona escalonada y achique deliberado, avanzar como bloque para reducir el campo útil del rival y forzar errores en zonas concretas. El achique aquí no es un gesto, es la forma de transformar presión en recuperación de balón en zonas adelantadas. Esa dinámica explica por qué el equipo mantenía equilibrio sin sacrificar iniciativa.
Achique y presión inmediata en 2016. El achique se convierte en presión activa. Cuando pierde la pelota, todo el equipo se convierte en una unidad que busca recuperar en 5 o 7 segundos la pelota. Esa fase de alta recuperación permite transformaciones rápidas. Toma la pelota mediocampista y hay dos opciones inmediatas: verticalizar o sostener la circulación para provocar desajustes. Buscaban la segunda jugada y obligaron a los rivales a cometer errores en zonas de riesgo. No era solo recuperar, sino recuperar en posición para atacar. Vemos entonces que en 1989 el achique es estratégico y posicional. En 2016 es agresión y control de espacios para recuperar y atacar. En 1989, el arquero no es espectador. Higuita, en varias fases, actúa como arquero líbero, salida limpia, incluso con gol en la Copa. Su participación en la tanda decisiva de penales, atajadas y gol demuestra su doble función, ejecución y respuesta bajo presión. Esa libertad calculada permitió superioridad numérica en la salida desde atrás. Fue un elemento operativo que ejercía superioridad numérica, convirtiendo la posesión propia en estructura ofensiva temprana, un rol activo. En 2016, la salida es menos de espectáculo individual y más de gestión posicional. La posesión parte desde atrás, pero en función de la transición rápida tras la recuperación. El arquero Armani ayuda, pero la estructura y los mediocampistas son quienes imprimen la verticalidad. Tácticamente, la diferencia clave está en la intención de la salida. En 1989, la salida busca crear ventaja posicional por número. En 2016, busca velocidad en la transición tras recuperación. Albeiro Uzuriaga fue máximo goleador de Nacional en la Copa 1989 con 7 goles en 10 partidos. Marcó 4 en la semifinal. Eso te dice que el equipo generaba profundidad y llegadas claras desde combinación y ruptura. En 1989, la triangulación y la superioridad posicional buscaban desordenar para que un hombre encontrara la explosión. En la semifinal, 6-0 ante Danubio, ves la capacidad de abrir el bloque rival con circulación de balón. Los laterales tenían doble tarea: profundidad ofensiva y retorno disciplinado. Vemos triangulaciones que generaban superioridad en 3/4 y pases entre líneas que lastimaban defensas rivales. El 6-0 a Danubio en semifinales es una manifestación numérica de esa superioridad posicional. En 2016, la verticalidad tras recuperación explota para llegar rápido al área contraria. La profundidad se busca con pases directos tras robo o transiciones fulminantes, apoyadas en mediocampistas capaces de leer el ritmo y cambiar la marcha en un par de toques. Se trataba de toque y conducción. Cuando la pausa no produjo espacios, el equipo aceleró con pases filtrados y movimientos sincronizados. Esa alternancia es la materia prima del juego actual del club y explica su capacidad de resolución en partidos cerrados. La diferencia: en 1989 se crea profundidad desde la posición y la combinación. En 2016, desde la inmediatez de la recuperación. No obstante, el fútbol está inventado. Las transiciones se resuelven con verticalidad cuando se genera el espacio y con paciencia para desarmar bloques cerrados. El hecho de que 5 jugadores jugaran todos los partidos en 1989 es la prueba de que la continuidad es pilar táctico. El equipo se aprende a sí mismo. La cohesión posicional no se improvisa, se repite. En 2016, la continuidad es diferente. Incorpora perfiles que responden a la exigencia física de la presión alta y la recuperación. El club moderniza su plantilla para el desafío táctico de su época. Más transiciones, más intensidad en 90 minutos. Ambos títulos necesitaron coherencia institucional. Cambian los perfiles, pero no el requisito. El club construyó y sostuvo un modelo. Separar el año 1989 de su contexto histórico sería pueril. La sombra de intervenciones externas y episodios graves en torno al torneo, presiones e irregularidades denunciadas y el asesinato del árbitro Álvaro Ortega en 1989 es un hecho. Es un hecho documentado y es preciso incorporarlo como contexto para entender la época, sin que eso tergiverse el análisis táctico.
Hay semejanzas que no podemos ignorar. Orden posicional como base. Búsqueda de superioridad posicional para crear ocasiones. Capacidad institucional de sostener un modelo hasta que funcione. Y diferencias visibles y medibles. Herramienta principal, 1989, el arquero líbero más la salida posicional. 2016, presión alta más recuperación inmediata. Modo de generar profundidad en 1989, una combinación y ruptura posicional. En 2016, verticalidad por recuperación. En el ritmo, en 1989, se propone control y aceleración. En 2016 se propone intensidad sostenida. Podríamos hablar de sistematización o mejor, de ADN. Nacional se organiza para ganar el control del juego, ya sea mediante posesión estructurada o mediante la recuperación agresiva. Esa unidad institucional explica por qué en distintas épocas el club supo traducir contextos en victorias continentales. Es decir, en ambos campeonatos aparece la intención de construir desde la defensa y de permitir la libertad creativa controlada desde el medio campo. Eso es ADN. Entonces, ¿a qué jugaba Nacional cada vez que ganó la Copa Libertadores? En ambos casos, la palabra clave es la misma: estructura. Los resultados son siempre la consecuencia de cómo se ocupan los espacios y cómo se administran las transiciones. Ahora es tu turno. Escoge un partido de 1989 o de 2016. Léelo con estos conceptos y comenta abajo 3 acciones que confirmen lo que hemos expuesto. Uno en defensa, uno en mediocampo, uno en ataque. Podríamos analizar tus puntos de vista más adelante. Y cerramos con un dato que ya conoces. Los números y las figuras no mienten. Si entiendes la estructura, entiende la victoria. Vamos, suscríbete.